ni hagan ya de sus miembros instrumentos de injusticia al servicio del pecado, sino más bien ofrézcanse ustedes mismos a Dios como muertos retornados a la vida, y sus miembros como instrumentos de justicia al servicio de Dios. Pues el pecado no dominará ya sobre ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, dentro de los pasos de la lección divina, leer, meditar, orar y contemplar. La semana pasada hablábamos de lo que es orar, vimos algunas ideas, algunos comentarios, algunas pautas de lo que es orar, algunas ideas de la actitud que podemos tener en esta oración, que aquí están en el manual, la página 20, de agradecimiento, de súplica, de arrepentimiento, de bendición, de celebración, también la oración solidaria, de intercesión, adoración e incluso de reclamo, decíamos, que es válido, o sea, se puede decir que es válido. El profeta Elías o diferentes personajes bíblicos, pues sí, como que no reniegan de Dios, pero como que sí le reclaman. Y entonces pasamos al cuarto de los pasos, que es contemplar. En las preguntas básicas, que todas las centrábamos con la palabra que dice el texto, que me dice el texto, orar, qué le digo a Dios, y contemplar sería qué voy a hacer. Ya preguntas derivadas, pues a qué me invita, qué me pide, qué me inspira, que veremos pues más adelante. Aquí en la página 21, el cuarto paso, contemplar, nos preguntamos qué inspira en mi vida la palabra. Estas preguntas pues de alguna manera nos hacen como que un poco ya, más que responder así con facilidad, pues como que aterrizar en lo que es contemplar. Dice, para admirar el misterio de Dios Padre, el de Jesús amigo y el del Espíritu amor, y poder mirar la vida desde la palabra y convertirse. Bien, así a grandes rasgos, cuando nosotros escuchamos la palabra contemplar, ¿qué podemos decir que es contemplar? Admirar. Saciarnos ahí. Muy bien. ¿Qué más? Es como imaginar. Bien. Como mirar la admiración. Bien. ¿Qué más? ¿Es ver o observar? También. ¿Qué es contemplar? Observar.
Ver con detenimiento. Cerrar más profundo. Muy bien. ¿Algo más? Si lo aterrizamos a algo, por ejemplo, a un objeto, dígase cual sea, ¿qué sería contemplar? Pues es que ver los detalles, estar checando cómo está conformado, porque el estar viviendo algo que estás contemplando es porque estás analizando, estás pensando, estás viendo los detalles. Sí. La admiración de las cosas que ves. Muy bien. Pues todas estas ideas nos hacen de alguna manera como ya ir entendiendo que no solamente es ver algo, ¿eh? Ni siquiera verlo con detenimiento, sino va más allá. Antes de leer lo que aquí nos dice nuestro manual, vamos a reflexionar algo que Santo Tomás de Aquino hace. Cuando uno dice, pues, ¿por qué estos santos son doctores de la iglesia? O sea, y nos metemos un poco a sus escritos, o sea, cómo tuvo el tiempo, la dedicación o el decir, pues voy a pensar en esto, voy a buscarle respuesta, voy a ordenar las ideas y plasmar algo que nos ayude, nos ilumine, nos clarifique algunos términos. Primero, pues hay que distinguir un poco entre el verbo común, contemplar, que pudiéramos decir, sí, es observar con detenimiento y a lo mejor algunos detalles, y hasta ahí a lo mejor, humanamente. Pero ya decíamos que cuando nosotros nos acercamos a la fe, a la Sagrada Escritura, pues ya vamos como que con fe, o sea, la abrimos con fe. Entonces vamos a contemplar no solo en una visión humana, sino ya en una visión teológica. Y entonces nos va a clarificar un poco, o espero que nos clarifique un poco lo que nos dice Santo Tomás. Dice Santo Tomás, pues, que es reflexionar en algo en busca de su significado más profundo. Reflexionar en algo en busca de su significado más profundo. O sea, yo puedo decir, ¿qué significa este símbolo? Pues, que es para la derecha. Pero, ¿qué más pudiera significar? ¿O por qué es así? ¿O por qué tiene esta forma? ¿O por qué se ideó de esta manera? ¿Por qué tiene estos colores y demás? O sea, si yo me voy haciendo preguntas, voy a ir a un significado más profundo, no el más simple, ¿eh? El más simple, este símbolo significa la derecha, pero en profundidad, pues, ¿qué más puede significar? ¿O qué trataron de expresar en su totalidad? Entonces, eso es lo que Santo Tomás nos dice. No solo descubrir el significado de algo, a lo mejor yo puedo decir este símbolo qué significa y ya decíamos, significa la derecha, ya lo resolví. No, sino su significado más profundo todavía. En los sentidos, ¿no? En la profundidad cuando admiras. Sí, pues sí, de hecho aquí más adelante pues nos va a hablar de dos cosas que incluyen este elemento. Ahorita lo mencionamos. Descubrir los acontecimientos también. Sí. Dice también conocimiento de ellas en su relación con el Creador. Ya decimos que no nada más en el aspecto humano, sino vamos al aspecto teológico. Conocimiento de ellas en su relación con el Creador. Si yo reflexiono en un árbol, pues tiene ramas, tiene hojas, unas verdes, unas más o menos, unas raíces principales, otras para diferentes funciones y a lo mejor yo voy como en esta cierta contemplar o mirar, observar, pues que hay diferencias, hay cosas, pero en su relación con el Creador, es decir, cómo Dios hace crecer, cómo Dios ha implantado una ley en él, no solo en ese árbol, sino en todos los de su especie, y cómo tienen
un ciclo y, o sea, todo eso en su relación con el Creador. Entonces ya vamos viendo que así un acontecimiento, una cosa, una situación, en su significado más profundo y en su relación con el Creador. Cuando la Sagrada Escritura hay una parte de un texto donde cuando Dios termina la creación dice que contempló la creación y luego dice, se suele decir que cuando es creada Eva y Adán exclama, esta sí es carne de carne, hueso de mis huesos, es decir, la contempla. O sea, no solo la ve y la ve agradable, ¿verdad? Pues una mujer bonita o lo que sea, sino estas expresiones le hacen ver que entiende algo más profundo, ¿no? No solo lo que ve a simple vista, que tiene brazos, que tiene manos, que tiene cabello, ojos, demás, sino que va a algo más profundo, ¿no? Estas expresiones significan que ha contemplado pues esta obra, como Dios la ha creado con todas esas capacidades, que tiene capacidad pues como uno de crecer, de nutrirse, de hablar, de ser inteligente, de resolver situaciones. O sea, todo esto implica el que Adán pues contempla a Eva, su mujer. Entonces, al contemplar pues es eso, un significado más profundo, es decir, no solo es una compañía o no solo es un ser vivo más, sino tiene un significado más profundo y en esa relación con el Creador. Un elemento que será importante tener en cuenta o buscar siempre será la verdad divina. No solo la verdad humana. ¿Qué pasó? Yo puedo pensar en un acontecimiento, me pasó esto, ¿verdad? Me robaron mi celular, ni modo. Y a lo mejor yo revisando a la luz de la fe los acontecimientos, las situaciones, pues humanamente lo podemos ver así, ¿no? Un susto, una pérdida material, un costo, pero más allá de eso, en ese significado y buscando una verdad más allá, es decir, Dios lo permitió porque me deseaban mal, pues no, y ver pues estos acontecimientos a la luz de la fe, buscando esa verdad divina. Dios nos da libertad y Dios pues en esa libertad pues hay quienes tienden al mal, al pecado, pero aún así pues yo tengo la vida, he aprendido de una situación, puedo cuidar ciertos detalles, pues, voy a madurar en ciertas actitudes, así. Yo les decía, en la otra parte donde estaba, está pegada a una colonia que es muy famosa por la delincuencia. Ya a la noche ya no entran los Uber ni los camiones, y hay mucho muchachillo en moto y así, y moto. Y yo les decía que, o sea, no se trata de ser hombre o mujer, a veces que no, que los derechos de las mujeres y que la violencia contra las mujeres. Dije, si yo que soy el padre, o sea, no voy a andar a las 11 de la noche caminando por ahí con mi celular en mano, o sea, yo ya sé qué me va a pasar, o qué me puede pasar, o sea, también. Una cosa es que sí, es cierto, las leyes, los derechos y demás, pero por más que haya leyes y derechos y todo, pues también uno debe ser precavido. Y decía yo, o sea, siendo hombre y estando joven y siendo el padre, no voy a andar caminando a las 11 de la noche con mi celular en mano, ¿no? O sea, tampoco estoy tan distraído, ¿no? Entonces, o sea, sí es cierto, debería ser diferente, pero hay una realidad y el ser humano seguirá siendo el ser humano. Y eso pasa en cualquier parte, ¿no? No solamente en esas colonias, digo más en algunas colonias, pero en todas partes. No se puede decir que no. Un elemento pues importante es ese, la verdad divina, buscar esa verdad divina, no solamente como querer comprender una situación, sino contemplarla, una verdad divina. Mucha gente a veces pregunta, es que cuando pasa alguna desgracia y se preguntan por qué, o le preguntan a Dios, ¿por qué? Y muchas veces yo les digo, o sea, aunque Dios te diera el por qué,
eso no haría que lo aceptaras. ¿Por qué Dios permitió que me pasara esto? Y si Dios te dijera porque esto, por la libertad del otro, porque está en un mejor lugar, o porque va a madurar, o porque... Y la gente, o sea, de todos modos, no. O sea, si Dios te pregunta, a ver, te va a pasar esto, pero vas a aprender esto. No, pues que no me pase nada. No hay otra opción. Es decir, el por qué no va a hacer que lo aceptes. Porque el ser humano no está capacitado a aceptar los males. O sea, si yo te digo, oye, pues, ¿cómo ves si te golpeo en un ojo, pues así nomás de compas y ya te vas en paz? Pues no. Es decir, el ser humano no voluntariamente no acepta los males. Entonces, aunque Dios me dé las respuestas, me dijera, mira, pasó por esto y esto y esto, eso no va a hacer que lo acepte. O que yo no sienta que de todos modos quiero esta cosa que perdí, o esta persona, o esta situación. Entonces, más allá de comprender una verdad humana, material, pues tenemos que tratar de buscar y entender una verdad divina en medio de lo que es la creación. Como consecuencia, tendremos el amar a Dios y el deseo de ver su rostro. Una persona que logra la contemplación, llega pues, o crece en el amor a Dios y en el deseo de ver su rostro. O sea, cuando yo digo, o sea, es que Dios acomodó todo por mí, cuando me doy cuenta que alguien, sin que yo me diera cuenta, acomodó las cosas, y luego me doy cuenta, oye, hizo todo esto para que yo saliera adelante, para que yo lo tuviera, para que yo estuviera bien, y me maravillo, ¿no? Y pues quiero convivir con esa persona, quiero estar con esa persona. Entonces, cuando descubro la verdad de Dios detrás de ese acontecimiento, quiero estar con Él, quiero buscarle, No sabía, ahorita que mencionaba esto me acordé, hay una historia de la relación entre dos de los que formaban el grupo de los tres tenores, ¿no? Pavarotti y creo que Carreras, y se pelearon. Y entonces donde se presentaba uno no se presentaba el otro, y no se hablaban, o sea, de ser amigos, pues, los dos repuntaron mucho y hubo una gran rivalidad, y tenían como regla eso, o sea, si él se presenta y yo no me presento. Entonces siempre estaban así y ya no podían convivir. Entonces me parece que Carreras el que se enferma de cáncer y se gastó su fortuna atendiéndose el cáncer. Y Pavarotti hace una fundación para tratar un tipo de cáncer pues complicado. No le pone su nombre lógicamente. Y Carreras pues se atiende en aquella institución y le facilitan, ¿no? Para poder luchar contra el cáncer. Y entonces cuando él ya se ve, no sé si curado o ya muy repuesto, investigan, ¿no? Pues quiénes están detrás de esa institución, y se da cuenta que es este hombre Pavarotti. Y cuando se encuentran, coinciden ya alguna vez, pues uno al otro le pide disculpas y se dan un abrazo y cantan juntos y retoman, ¿no? Es decir, sin que yo me diera cuenta, sin que le hablara y todavía viviendo en una división de envidias, o sea, él por detrás aún me estaba ayudando, ¿no? Entonces, pues quiero retomar esa amistad, esa cercanía, ese trato con esa persona. Entonces, cuando descubro esa verdad divina de que Dios sí ha estado conmigo, de que Dios me ha acompañado, de que Dios, aunque no me daba cuenta, pues ha acomodado ciertas cosas, pues no me queda más sino crecer en el amor a Dios y el deseo de ver su rostro, ¿no? A veces a todo santo le ha costado trabajo la oración, ¿no? O sea, si hablamos de los santos místicos, Santa Teresa, San Juan de Ávila, pues uno dice, no, pues incluso San Francisco se dice que alguna vez lo vieron elevarse sobre el suelo, ¿no? Y uno dice, no, pues qué nivel, vamos a estar ahí ni tantas horas, y pues no, o sea, también les costaba trabajo. Y ellos mismos lo manifiestan, ¿no?
Santa Teresa, no sé cuántos años, no sentía nada en la oración, o sea, y hacía oración por hacer, pues, por fe, pues, no por hacer, pero no sentía nada. Cuando un tiempo, pues, tuvo estas visiones místicas, pero no me acuerdo si 5 años o algo así, un periodo, pues, a veces, muchas veces les digo, las pequeñitas biografías, hay unas biografías que son como 3 páginas, ¿eh? Esas pues nomás nos cuentan los milagros, pero las biografías buenas, ya más gorditas, pues sí nos manifiestan, ¿verdad? Cómo ya realmente cómo es la vida de un santo, que es una persona que lucha, que no todo el tiempo hizo milagros, que no todo el tiempo estaba en oración así mística, que no. Son etapas que vive la persona. Entonces, quien llega, pues, ¿por qué ellos perseveran tanto en la oración? Si ya no sienten nada, pues por este deseo de encontrarse con Dios. Pero no lo logré, pues, pero ahí estoy. O yo sé que detrás está Él. Alguien decía a veces, es como cuando la puerta está cerrada, ¿no? O sea, yo voy y toco y la puerta está cerrada, pero yo sé que me está escuchando del otro lado. Y aún así ahí estoy y ahí le hablo, como cuando estaba lo del COVID. Y sin avisar, yo empecé a celebrar a puerta cerrada porque dije, pues de celebrar en mi cuarto yo solo, a celebrar. Iba a la sacristana de todos modos a trabajar. Y dije, pues ahí treparme en la ventana y cerramos las puertas. El templo estaba muy chiquito y pienso que de aquí al fondo. Y cerraba las puertas a las 12 más o menos, a veces poco antes, poco después. Y había una señora más o menos joven, no muy grande, como que nomás estaba atenta a ver a qué hora salía algo. Y las puertas tenían vidrios y se veía a la señora hincada fuera de la puerta, porque sabía que estaba la misa. O sea, estoy afuera, pero yo sé que está ahí. Entonces, la señora pues no era de los grupos, no la veíamos que estuviera ahí en el parque como que, pues métase, pues no. Y hacía la misa y de repente se daba cuenta, de repente se le veía en algún momento ahí, de que estaba ahí buscando. Entonces, es esto. Cuando crecemos en el amor a Dios, el deseo de ver su rostro, pues a lo mejor la puerta está cerrada, pero yo sé que ahí está y que me está escuchando. Y que hay una respuesta. No nada más voy y le abro al aire. La meditación, la contemplación, pues, es ir a las causas contemplando los efectos. Ir a las causas contemplando los efectos. Es decir, ¿qué es lo que pasó? Pues choqué. El efecto, pues, es que choqué, me lesioné, pues tuve que estar en el hospital 2 días. Pero ¿cuáles son las causas de todo esto? Pues que alguien se me atravesó, no, pero más allá. O sea, ¿qué interviene en todo esto? ¿No? ¿Qué imprudencias cometí yo? ¿Qué me distraje? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué iba pensando? Es decir, todas estas causas causaron, por eso son causas, porque causaron el acontecimiento. Entonces, las causas, contemplando los efectos, para llegar a conocer lo manifiesta en latín, la causa causal, era la causa que causa. Es decir, la causa que causa. ¿Y qué es lo que causó esto? Otra causa, más atrás. Era lo que decíamos, no nada más quedarnos en el plano material o en el plano humano. Lo que pasó fue esto, pero detrás de todo esto, ¿qué hay? Hay una intención más. Hay algo más. Una amiga tenía muy claro eso, digo, me ha pasado también ya algunas veces, cuando iba a Maravisión, y una de las conductoras, una muchacha, tiene su familia, sus hijos y todo, y ella decía que cuando te pasa, dice que no debemos quejarnos cuando nos pasa una desgracia, porque probablemente nos está evitando otra mayor. A lo mejor choqué aquí, pues ahí no sé, con una piedra, ¿no? Porque se me detuvo, porque más adelante iba a haber algo más grave, ¿no?
Y eso, una vez me prestaron un libro que habla de las ánimas, ¿no? Pues eso no es doctrina ni es catecismo, pero hay unas personas que dicen hablar con las ánimas, y las ánimas dicen eso también. Que muchas veces nos pasan cosas para evitarnos o retrasarnos. Hay muchos testimonios, ¿verdad? Una persona que perdió el avión y ese avión se cayó. Qué bueno. Y dicen, recibí una llamada o me pasó esto. O sea, no es nada más que llegué tarde por menso. O sea, algo pasó que yo no abordé. Alguien me avisó, alguien me señaló, alguien me hizo un alto, alguien. O sea, hay algo, pues. Entonces, en ese sentido, pues puede ser. O sea, la causa es esta: hay una pérdida, hay un mal, pero probablemente me está evitando algo mayor, ¿no? Una vez que iba con unos jóvenes, hicimos un retirito como en una casa que nos prestaron en un pueblo. Tenía un patio muy grande, pues, y corral. Yo dejé mi carro estacionado afuera, pues es un pueblo, ¿no? Y ya vamos a desayunar, ¿no? Ya nos subimos, ¿no? Arrancamos, y se oía. ¿Qué estoy arrastrando, ¿no? Y le dije, a ver, fíjate qué traigo ahí. O sea, avancé 1 metro. Y ya bajó una muchacha y le chocaron. Y yo, ¿cómo que me chocaron? Sí, está chocado. Y ya me bajé, pues sí, la fase de atrás pegaba en la llanta. Y tuvimos que enderezarle la salpicadera porque pegaba en la llanta con una varilla, con un palo, no sé qué. Ya se la enderezamos y dije, pues vámonos. Y la muchacha se me queda viendo y me dice, ¿no va a llorar? No me diga así, no, pues me da vergüenza. No, pues le dije, pues ¿para qué lloro? Pues no voy a pagar. Y a la hora ni pagué. Ahí alguien ocupaba un favor ahí en el body de la Ford y me lo metieron ahí y no me cobraron la reparación. Entonces ya uno no sabe, pues. O sea, yo dije, pues ni modo ya. Y a la hora ni pagué. Entonces, pues, Dios se acomoda. Pero es esa parte de. Digo, a lo mejor si no hubiéramos estado en retiro, hubiéramos ido a otra cosa, pues a lo mejor sí me enojaba más. Pero no sabemos. Es un deleite conocer el objeto deseado. Es decir, yo aspiro a conocer esa intervención de Dios, esa presencia de Dios, ese rostro de Dios, y cuando lo observo, era lo que decían, es un deleite, pues. O sea, ya me quedo así como que, no, qué impresionante. ¿Cómo es que tantas cosas tienen que darse para que pueda pasar esto? O cómo detrás de toda esta historia, de este enredijo, se ve ahí pues la gracia de Dios, la voluntad de Dios, y se queda uno impresionado, que te quedas así pasmado. Pues te deleitas al conocer el objeto deseado. Ya decíamos, aspiramos a buscar la verdad divina, el rostro de Dios, y cuando lo alcanzamos a contemplar, a descubrir, pues es un deleite. O sea, ahí estamos y podemos estar un tiempo, o sea, no hay tiempo, ¿no? Como dicen, para misa 1 hora es mucho tiempo, ¿eh? Pero para Netflix 2 horas es poquito. No me alcanza, ¿eh? Entonces, es un deleite, pues, el conocer el objeto deseado. Conocer produce amor. A nadie ama lo que no conoce. Cuando conozco, produce amor. Y el amor, a su vez, anhela conocer más. Cuando conozco una persona, no sé, muy agradable, muy amable, que tiene grandes valores, que es divertida, que no sé, las cualidades que a lo mejor a ti te llaman la atención, y entonces esto genera amor, ¿no? O sea, aprecio a esta persona, tengo un amor, una cercanía, y a su vez hace que le quiera conocer más.
entonces se vuelve, pudiéramos decir, un círculo. Yo quiero conocer, y ese conocimiento genera amor, y ese amor genera más deseo de conocer. Entonces es ahí donde la contemplación va generando pues este avance, este gusto. Si esto de la lección, pues simplemente damos una pauta, ¿no? A ver, contesten esta, 1, 2, 3, 4, háganlo, pues está bien, ya contestamos, vámonos. Pero si yo no voy haciendo el hábito, la práctica, si realmente no medito, si realmente no contemplo, pues no me van a dar ganas de hacerlo de nuevo. Es decir, alguien que en la oración pues nunca ha experimentado nada, ni siquiera un poco de paz, pues ¿para qué hago oración? Dios no me oye a mí. Usted sí, porque está cerca de Dios, ¿verdad? Dice la gente. Pero a mí no. No es lo mismo rezar que orar. No. Para la contemplación es primordial debe ser una primordial ocupación de quien ama. Es decir, si yo amo a alguien, quiero contemplarlo. Debe ser una prioridad. Si no lo amo, pues no lo busco, ¿eh? Es que tengo trabajo, es que estoy ocupado, es que tengo cosas que hacer, es que ando cansado, ¿eh? Pero si amas a alguien, no importa si estás cansado, o no importa si tuviste muchas ocupaciones, pues te administras, te acomodas, y así están los novios, un mensaje, una llamada, otra llamada, y viene enfadoso, ¿no? Yo voy a hacer unas adolescentillas que conozco y ponen sus estados un montón de, pues dices, que ¿dónde sacan tanta velocidad? O sea, y un montón, o sea, no es uno o dos. Decía una amiga ya más grande, pues, que la conoce, dice, es que no, dice, esa relación está bien, pues así son, ¿no? Se emocionan y todo el tiempo quieren estar en contacto, en cercanía, tienen sus ocupaciones. Y aún así se buscan el tiempo, el espacio, el momento para él. Entonces, para el que contempla, debe ser una primordial ocupación ocuparse de quien ama. Es primordial ocuparse de quien ama. Entonces, si llegamos o aspiramos a contemplar, pues no podemos dejarlo como a último término. Ay, si me sobra tiempo en el mes, pues hago un rato de oración. No, debe ser algo primordial. Intervienen aquí las dos potencias del alma, el intelecto y la voluntad, ¿verdad? Lo que ya mencionaba. Con el intelecto buscamos la verdad de las cosas, ¿verdad? Mi inteligencia busca la verdad de las cosas. O sea, yo voy a usar, para contemplar, voy a usar mi inteligencia. No nada más me pasó esto, pues sí, ni modo. No, voy a usar mi inteligencia, darle vueltas, ¿verdad? ¿Qué pasó antes, después? ¿Qué se escuchó, qué no se escuchó? ¿Qué palabras? Usar la memoria. Es decir, voy a usar mi inteligencia para analizar, para descubrir detalles, palabras, gestos, acciones. Una parte que interviene será mi inteligencia, pero no solo la inteligencia, también la voluntad. No basta, pues, no es un estudio, ¿no? Voy a estudiar para el examen de Biblia, no es un estudio. Decir, intelectualmente le voy a sacar los 5 elementos porque el Padre está pidiendo 5 ideas, ¿no? O 3 ideas porque el Padre dijo que anotáramos 3, ya las tengo. O sea, me puedo quedar nada más en lo intelectual, ¿no? Ver 2, 3 detalles y ya. Pero no es solamente lo intelectual, interviene también la voluntad. ¿Y en qué interviene la voluntad? En que por amor abandonamos todo por obtener lo que deseamos.
abandonamos todo por obtener lo que deseamos. Cuando una señora, que una vez que me llevaron una niña que estaba endemoniada, entonces se estaba torciendo en su casa y le hablaron a la mamá, y la mamá dice: yo estaba trabajando, me salí del trabajo y luego fui a la casa. O sea, no importa qué estás haciendo, pero dejas todo. O sea, no es que no vaya a trabajar ni voy a hacer nada, pero si en este ratito voy a hacer oración y ya me sonó el celular, ya timbraron, ya no sé qué, ya llegó sabe quién, ya pasó la basura, ya. O sea, no va a faltar, y más aún, cuando uno de veras quiere echarle ganas, es cuando más cosas pasan. Distracción. Más cosas pasan. Entonces, interviene no solo el intelecto, es decir, pues yo sí soy capaz de pensar, de ver, sino también la voluntad. Tengo que tener esa voluntad de decir, son 10 minutos, o es media hora, o es una hora, y voy a dejar todo por hacerlo, por encontrarme, por buscar, por ir con Dios. Entonces voy a dejar todo. Entonces interviene la voluntad, pues, por amor, a abandonar todo, por obtener lo que sí quiero. Entonces será ese esfuerzo. Entonces no basta la inteligencia. Yo sé que muchos pues tendrán la capacidad de hacer varias cosas a la vez, ¿no? Mientras estoy haciendo acá, atendiendo mensajes, voy llenando mi cuadernito, ¿no? Esto y a la vez esto, ¿no? O mientras estoy escuchando un radio, estoy aquí contestando, pues sí puedo hacerlo, padre. Pues sí, pero te vas a quedar en lo intelectual. Y este no es un ejercicio intelectual, sino es algo más. Es decir, tenemos que llegar a la oración, tenemos que llegar a la contemplación. Dice Santo Tomás que hay dos modos de contemplar, o se pueden dar dos modos de contemplar. El modo humano, en el cual es necesario meditar. Es decir, tu esfuerzo como ser humano, hijo de Dios, a través de ese modo, de que tú te esfuerzas, tú te das el tiempo, tú te dispones, pero para eso se requiere meditar. No te puedes brincar el paso meditar. Me voy a brincar el paso meditar hasta orar y luego contemplar. No te puedes brincar el paso meditar. Y el otro modo es sobrenatural. Y para este solo hace falta oración. Y la oración, pues decíamos, puede ser de muchos tipos, ¿no? Pues la oración puede ser de súplica, de alabanza, de agradecimiento, de simplemente silencio, de estar con Dios y ya. Entonces, es el sobrenatural. Yo llego a la presencia de Dios y de repente, ¡pum!, Dios me muestra algo, ¿no? Dios me hace darme cuenta de algo. Y sí pasa, pues. Ahí a más de alguno le habrá pasado alguna experiencia. Pues también a muchos de nosotros, ¿verdad? Religiosos, religiosas, pues yo me acuerdo que en el seminario, pues sí, siempre está uno, bueno, no siempre, pero en diferentes momentos está uno en discernimiento, ¿verdad? Si será este mi camino, será otro, ¿qué quiere Dios? O será que nomás yo mentalmente quiero esto y todo ese rollo, ¿no? Y yo me acuerdo que ya estaba harto del seminario, ¿no? Y no llevaba muchos, y yo dije, no, pues es que, y luego seguía la obra santa, y no, la obra santa, no manches. Y pues hay que ir a todo, o sea, no es de que si quieres, pues ahí está, no, hay que ir a todo. Al menos en el menor, también casi en el mayor. Y yo dije, no, pues, o sea, si yo estoy aquí es por la Eucaristía, ¿no? Porque si a mí mi llamado pues tiene que ver con la Eucaristía. Y yo dije, no, pues antes me gustaba mucho ir después de la escuela y todo, y ahora que estoy en el seminario, voy menos. Y yo estaba así pensando eso y dije, no, pues ya, pues hay que disponerse, ¿no? Y de repente, ¡pum!, te llega así como la revelación, así como el acontecimiento,
se te prende el foco, o sea, Dios te toca, pues, y dices, no, o sea, así es mi lugar. Así hace uno eso, ¿no? Entonces, o sea, a veces pasa así, te brincas la meditación, no es que estás ahí dándole vueltas y vueltas, pero te dispones a orar y Dios te muestra, o sea, contemplas, o sea, está pasando esto, o sea, se te llama esto, tienes, y Dios te muestra el camino. Entonces, a veces es sobrenatural. Para que sea sobrenatural se ocupa oración. Tampoco es que yo vaya en el camión y pum, Dios me demostró que, pues no. O mientras voy en el camión escuchando a Bad Bunny, pues no. Casi no creo que pase. Pudiera ser, ¿verdad? Para Dios no hay imposibles, pero dice Santo Tomás, se requiere oración. Y para el modo humano se requiere, no te puedes brincar el método o el paso de meditar, se requiere la meditación. O sea, yo no puedo empezar mi lección y decir, pues el texto dice esto, contemplar, a ver, pues sí, este es el sembrador y yo soy. No se puede. Se requiere. Aquí Santo Tomás no está hablando de la lección. Cuando está hablando del tema de contemplar, no está él hablando de la lección. Él está explicando lo que él entiende, lo que a su experiencia, a su sabiduría, a su espiritualidad es contemplar. Y aún así dice, no, para contemplar el modo humano es necesario meditar. No puedes no meditar. Entonces, hay tres elementos esenciales para contemplar. El pensamiento, observar los elementos en la verdad. Pensamiento, o sea, tengo que pensar, no es nada más que aquí dice esta palabra y eso es, no, tengo que pensar, ya decíamos usar el intelecto, ¿verdad? Meditar, no solamente observar los elementos, sino los principios, las causas de esos elementos, para considerar algo como verdad. Yo no puedo decir, es que esto pasó por esto. No es una verdad, es un supuesto. Entonces yo tengo que observar los principios, las causas, para decir que esto es verdad. Y la contemplación, pues ya es la intuición de la verdad. Soy capaz de tal cual, pues, contemplar o adquirir esa verdad de ese acontecimiento, de esa cosa, de esa situación. Entonces es lo que Santo Tomás dice, entre más cosas, ¿no? Es un resumen de un texto que él aporta. Dice aquí nuestro párrafo, cuando se ora y se ama mucho, las palabras llegan casi a sobrar. La contemplación es el fruto que se experimenta después de haber orado la palabra. Entonces, la contemplación pues tiene sus pasos. Ya decimos, humanamente no te puedes brincar pasos. Sobrenaturalmente, pues sí, llegas a orar y ya. Pero humanamente son estos pasos. Esa presencia del Señor suscita estupor y conversión. Otorga paz, descanso y una fe serena. Nos regala una nueva mirada de la realidad. Comenzamos a mirar con ojos de admiración y gratitud, de alegría y de esperanza, gozando del misterio de Dios Padre, de Jesús amigo y del Espíritu amor. Esta actitud contemplativa nos sumerge en los acontecimientos de la vida cotidiana, para descubrir y saborear en ellos la presencia bondadosa, activa y creativa de la palabra de Dios. Sin la contemplación,
Santa Teresa, cuando habla de los grados de oración, bueno, de las moradas espirituales, no sé si es en la segunda o en la tercera, habla de la contemplación. Y dice que todo ser humano, o todo fiel, puede llegar a la contemplación. O sea, no es algo que un avanzadísimo en la oración o que un super santo va a lograr. Ella dice cualquier persona puede llegar a la contemplación y ha de aspirar a la contemplación, porque aquí este texto nos dice los acontecimientos de la vida cotidiana, descubrir y saborear en ellos la presencia bondadosa, activa y creativa de la palabra de Dios. Hay muchos fieles que parece que se vuelve como en un trueque, ¿verdad?, con Dios. O sea, yo vengo a misa, yo pido, yo ayudo, yo estoy, yo trato de hacer oración y Dios me tiene que dar. Porque yo me esforcé, porque yo hice, porque yo di, Dios me tiene que responder, que dar, que hacer un favor, que estar. Y no es un trueque. Entonces, si en la contemplación hay mucho fiel que está así, es que por ti si yo vengo, si yo ayudo, si yo le echo, hay gente que dice, padre, es que yo, o sea, empecé a venir a misa, me confieso, hago esto, y nomás no, porque no están contemplando. Es que me pasa esto, pues sí, pero ¿por qué te pasa? ¿Qué estás aprendiendo? ¿O a qué te está llevando? ¿O por qué no ves también más allá? O sea, todos estamos batallando, ¿verdad? O sea, el país no está como para, bueno, el mundo, ¿verdad? No el país. Entonces mucha gente que está como en esa sintonía, ¿no? Es que yo hago esto y esto y esto, o sea, Dios me debería de dar paz o alegría o favores o lo que le pido, porque no están contemplando. Cuando uno es capaz de contemplar, cambia la situación. A mí, digo, desde antes del seminario me gustó mucho. Es un libro muy, muy sencillo, el del cardenal Bantuán, de 5 panes y 2 peces, su experiencia de sus años de cárcel, ¿no? Siendo obispo lo encarcelan por la fe. Y es interesante porque él dice, pues, o sea, yo debería estar en la catedral. ¿A poco Dios me quiere aquí en la cárcel, ¿verdad? O Dios me trajo aquí a la cárcel. Pues no, o sea, Dios no me trajo a la cárcel, ¿verdad? No es que dijo, métalo a la cárcel, pues no. O sea, son los enemigos de la fe, eso. Y entonces él dice, bueno, ya estoy aquí. No porque Dios me mandó, ¿verdad?, pero ya estoy aquí, ¿no? Estando aquí, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? Y entonces se las arregla para celebrar misa con 2 gotas de agua y una de sudor de agua en su mano. Y ser un signo de fe y perseverar en la fe y en una celda húmeda y oscura. Y entonces este libro me gustaba mucho, y cuando fui a la cárcel de menores y vi las celdas de castigo, vi los módulos de castigo, entré a los módulos y vi los baños y las planchas y todo, y las suites que le llaman ellos, ahí abajo de las ventanas. Y dije, no, es que si cae uno aquí, sí, o sea, ¿cómo no te deprimes? Es indigno así total. Y entonces fue cuando todavía me dio como que más, o sea, este hombre sí. Yo decía, si a mí me metieron en la cárcel, se me hace que no la hacía, mentalmente o espiritualmente. Y este hombre fue capaz de contemplar. O sea, ¿Dios me tiene aquí? No, pero ya estoy aquí. Entonces, mirando esta realidad, pues, ¿qué es o sea, algo voy a sacar de esto? Y sin duda, pues le ayudó. Es un testimonio de fe, él mismo, pues, y para mucha gente más. Lo que aprende, lo que tiene, lo que da. Entonces, a esto hemos de aspirar, no a descubrir, voy a descubrir esto para que Dios me lo quite, ¿verdad? O sea, la finalidad no es quitarme cosas o curarme de esto, de aquello, no. Sino la finalidad es esta, o sea, el encuentro con la presencia de Dios. O sea, ¿por qué los santos llegan a un punto en el que dice Santa Teresa, muero porque no muero? O sea, yo ya quisiera estar en la presencia de Dios. Ayer celebramos a San Martín, ¿no? Dice que le rogaban, no te mueras, no te mueras.
que él decía, entonces él se puso ante Dios y dijo, o sea, yo ya quiero estar contigo, pero si aún no hay trabajo que hacer y quieres que lo hagas, pues adelante. No le saco a entregar la vida por ti. Pero pues no, ya el Señor se lo llevó. Ya era mucho. Entonces así debería ser, o sea, porque a veces le tenemos tanto miedo a lo que pueda pasar porque no contemplamos. Si yo ya estoy en la contemplación, veo la acción de Dios, veo el rostro de Dios, entre más pronto mejor, pero si Dios me pide algo, con gusto lo hago, el tiempo que sea. Pues a esto aspiramos en la contemplación. Ya decíamos, el tiempo más grande se va en meditar. Y es que ya dijimos aquí, Santo Tomás dice, no puedes llegar a contemplar sin meditar. Entonces, no lo puedes hacer a lo rápido, no te lo puedes brincar, a leer, elige tus dos, tres textos, 2, 3 palabras, actitudes, gestos, meditar. Es la parte más profunda, más larga, donde más te vas a tardar, donde influye la inteligencia, las ideas, la voluntad de querer dejar todo por estar en el texto, ¿no? Es que me acuerdo, esto le queda bien a mi esposo, y ya decíamos, no, en ti, en tu realidad. La oración, pues ya lo que yo le quiero decir a Dios, y luego la contemplación. Después de esto, la contemplación. Ahora sí ver, aterrizar en esta realidad, pues esa presencia de Dios, queriendo buscar a Dios, queriendo encontrar la verdad de Dios, queriendo buscar el rostro de Dios. Y una vez contemplando, esto me debe mover a algo. O sea, yo veo que Dios me ayudó, aunque yo estaba renegando, Dios me ayudó. ¿A qué me inspira esto? Que también yo debo de ayudar a un necesitado, a alguien que se pasó esto, a alguien que anda triste, a alguien que... Entonces, precisamente el contemplar me compromete. O sea, Dios ha sido bueno conmigo, esto me debería de mover a ser bueno con el otro. Cuando alguien te hace un gran favor, ¿qué quieres hacer? Pues devolverle el favor. Ahora que mi mamá lo operaron ahí en el centro médico, bueno, ya hace unos meses, y luego ahí andaba llevándoles regalos al médico de sabe quién, y que al que me hizo no sé qué, y que al que me... Y ahí iba un día para un lado y un día para otro, ¿no? Para llevarles regalos a los médicos, ¿no? ¿Y por qué? Si están haciendo su trabajo y les están pagando, pues es un sentido de gratitud, pues. Es decir, cuando tú has visto que alguien ha hecho algo por ti y te sientes agradecido, pues quieres devolverla. Pero pues yo que le voy a dar a Dios más gloria, no, ya no se puede, me sigue inmutable. Entonces me mueve a hacer un bien a los demás. Entonces cuando yo contemplo que Dios me ha bendecido, me ha ayudado, ha estado conmigo, me ha sacado adelante, ¿a qué me mueve esto? Pues a ser bueno con los demás. Entonces, esta es la clave. Puede ser, la contemplación, pues puede ser que no te tardes tanto, puede ser que sí. Lo más importante será la meditación, y si la meditación fue buena, la contemplación se facilita, porque tiene los elementos. Ya descubrí estos detalles que no había visto, y en la contemplación te das cuenta de dónde viene. Entonces, es a eso aspiramos en este paso de la contemplación. Entonces, pues ahí tomen sus notas, y ya para la siguiente, como ya me pasé el tiempo, ahí para la siguiente, pues ya contestamos algo, ¿no? Pero ahí tomen sus notas, y ojalá porque eso nos impulse a querer, pues, hacer verdaderamente bien la lección divina. No solamente aprender el método, sino realmente buscar, el meditar realmente, el orar realmente y el contemplar realmente, el leer y partir de base, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Está más o menos claro o no? Sí, claro. Muy bien. Entonces, pues ahí tengan sus notitas para que esto nos
vamos a hacerlo. Tengamos una continuación. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca así. Amén.